todo lo vinculado al plan anual de contrataciones. Si me podrían confirmar, ¿me logran escuchar, por favor? A ver. Solamente estamos conectados Sí, entre el... perfectamente se Sí, escucha. ya, Buenas muy noches. bien. Gracias a todos. Bueno, ya en esta parte vamos a empezar a analizar el requerimiento, ¿no? Es decir, luego que el plan anual de contrataciones en teoría ha sido aprobado, ha sido publicado en el SEACE y también en el portal institucional de la entidad, propiamente dicho ya corresponde gestionar la contratación. Y luego de esta actividad del plan anual de contrataciones, ya en el año, cuando ya iniciamos a gestionarlo, empezamos formulando el requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? En realidad el requerimiento es aquella solicitud de bien, servicio, consultoría o solicitud de la ejecución de una obra que realiza el área usuaria para poder cumplir con sus fines y sus objetivos. Obviamente este requerimiento tiene que estar alineado al cumplimiento de los fines institucionales que tiene cada entidad. Y además de ello, tomando en cuenta lo que señala el artículo 16 de la Ley de Contratación del Estado, este requerimiento tiene que indicar claramente cuál es la finalidad pública que persigue satisfacer. Y creo que en la primera sesión hemos analizado esa parte, ¿no? Entonces, el requerimiento en sencillas palabras es eso, es la solicitud de bien, de servicio, de consultoría o de la ejecución de una obra que realice un área usuario. Ahora, para poder plantear este requerimiento, definitivamente tenemos que tomar en cuenta todo lo que señala el artículo 16 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, el 16 de la ley y el 29 del reglamento. Y sobre la base de ello vamos a ir analizando qué aspectos debemos tomar en cuenta previo al planteamiento del requerimiento, ¿ya? Para ello, les voy a comentar voy a hacer un ejemplo en realidad de un caso real que ha pasado producto de un mal planteamiento del requerimiento. Es más, creo que, no sé si a ustedes, pero al menos en mi experiencia he visto en más de una ocasión que producto de la mala formulación del requerimiento tenemos inconvenientes en las siguientes etapas del proceso de contratación, es decir, etapa de selección, inclusive ejecución contractual. He tenido casos en los que inclusive hemos resuelto contratos debido a la deficiencia en el requerimiento, ¿ya? Y esto que les voy a comentar pasó en una entidad de nivel, si mal no recuerdo, local. Bueno, aquellas veces todavía yo estaba en OCE y parte de nuestras funciones era pues ir a hacer acompañamiento a estas entidades. Y les comento brevemente para graficar cuál es la importancia finalmente del requerimiento. Bueno, esta entidad era un gobierno local, ¿no? Un gobierno local provincial, recuerdo, que estaba dentro del marco del programa de acompañamiento del OCE, ¿no? Y parte de las actividades que se realiza o que realizaba el OCE era pues revisar sus procedimientos de selección más relevantes, que incluían un monto considerable para poder apoyarlos o brindarles la asistencia técnica, ¿no? Y bueno, eh, la asistencia consistía en viajar a cada entidad y darles soporte, asistencia técnica, ¿no? En materia de contrataciones del Estado. Entonces, viajamos con un equipo para ver el caso, visitar la entidad y poder gestionar esto. Justo llegamos a la entidad y por casualidades del destino, también un proveedor estaba llegando a entregar ciertos bienes. ¿Qué había pasado? Que la entidad había gestionado la adquisición de materiales de limpieza. Bueno, actualmente algunos materiales están en acuerdo marco, ¿no? Les estoy hablando más o menos del 2016, 15, 16, o sea, cuando todavía no estaba esto en acuerdo marco. Entonces, la entidad, como era un gobierno local, había gestionado la adquisición de materiales de limpieza, entre otras cosas para que pueda, pues, desarrollar el tema de la limpieza pública y todo lo demás. Entonces, y justo nos chocamos con el mismo día que el contratista estaba entregando los materiales, ¿no? ¿Cuál era el asunto ahí? El procedimiento de selección que habían utilizado era una licitación pública y la entidad había gestionado, pues, la adquisición
una cantidad considerable de material de limpieza para todo un año, ¿ya? Y dentro de todo lo que se había contratado estaban pues las escobas, estaban pues los limpiavidrios, estaban pues los trapeadores, entre otras cosas que había requerido la entidad. Parte de todo ese paquete también habían solicitado la adquisición de limpiapisos. Limpiapisos en una presentación de un galón. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, todo bien. ¿Ya? Entonces, presentación de un galón y todo el tema, ¿no? Y seguramente el procedimiento fue convocado, pasó la etapa de consultas y observaciones, nadie consultó, nadie observó respecto de las características de los productos, se integró, ha habido presentación de ofertas, presentaron ofertas, hubo un ganador, se perfeccionó el contrato y justo ya estaban entregando los materiales, ¿no? Justo el día que llegamos, también el contratista llega con su camión a entregar los materiales de limpieza, ¿ya? Entonces, y bueno, nosotros vamos pues a entrevistarnos con el titular, ¿no? Para ver cómo se gestionaba pues sus contrataciones y que nos den todos los permisos para poder brindar la asistencia. El tema es que ese día, al momento de entregar los materiales de limpieza del contratista, empezó a descargar en el almacén central de la entidad. Eso ya nos enteramos luego porque nos llamaron. Habían descargado todos los materiales en el almacén de la entidad y, y como parte de la revisión que se estaba haciendo, no solamente estaba pues el almacenero o el personal encargado del almacén de la entidad, sino también estaba un personal del área usuaria, era un ingeniero, no lo recuerdo, ingeniero que era el encargado del área usuaria, del área de salubridad, creo que se llamaba en la sugerencia, pero el área que veía todo el tema de limpieza, ¿ya? Entonces, el ingeniero estaba revisando, ¿no? Estaba revisando que todos los materiales estén completos, ¿no? Que las escobas, los trapeadores, ¿no? Las esponjas y todo lo demás se descargue y esté completo y esté almacenado, pues, ¿no? Todavía no estaba dando conformidad, hay que tener en cuenta ello. Entonces, en esa revisión que estaba haciendo este ingeniero del área usuaria, empieza a revisar el lote, todo, había un lote ¿cómo se llama?, de limpiapisos que se había comprado, ¿no? Y empieza a revisar estos limpiapisos, ¿ya? Empieza a agarrar el galón y empieza a revisar, ¿no? Empieza a ver. Entonces, y se percata de una característica del producto. Es decir, el limpiapiso se había pedido en un galón, en una presentación de un galón. Hasta ahí todo conforme. El tema es que el limpiapisos señalaba una fecha de vencimiento del producto. Entonces, y el ingeniero se percata de que la fecha de vencimiento de todo el lote que se estaba entregando era a un mes de lo que se estaba recepcionando. Supongamos que hoy día estaban recepcionando, 7 de octubre. Más o menos ese lote vencía el 7 de noviembre. ¿Ya? Entonces, y se fija en todos ¿no? Todo el lote y advierte de que a un mes de lo que se estaba entregando estaba venciendo esos productos. ¿Ya? Como eran limpiapisos que se iban a utilizar entre comillas durante todo un año, observó esa parte del ingeniero, dijo, el área usuaria, ¿no? Observó señalando de que estos limpiapisos no lo vamos a recepcionar porque la fecha de vencimiento prácticamente es de acá a un mes. ¿Cómo lo recepciono? ¿Cómo vamos a recepcionar esto? Esto no debería de recepcionarse, ¿no? Y bueno, empieza a cuestionar ese material del contratista, ¿no? Al momento de que empezó a descargar, ¿no? Empezó a cuestionar. Bueno, por su lado, el contratista, lo que señalaba era lo siguiente, ¿no? Que supuestamente él estaba cumpliendo de acuerdo a lo que se había establecido en el contrato y de acuerdo a lo que se había solicitado en las bases integradas. Es lo que decía, ¿no? Y se generó ahí una especie de conflicto entre el contratista y la entidad, sobre todo el área usuaria. Por un lado, el área usuaria decía, yo no te voy a recepcionar esto, así es que me lo cambias porque no te voy a recepcionar. Y por su lado, el contratista decía, oye, pero yo estoy cumpliendo de acuerdo a lo que señala tus bases, ¿no? Cuando estaban en ese tema, bueno, había personal del OCE que estaba ahí, nos llaman para podernos consultar.
¿no? O sea, para ver pues cómo solucionamos el tema, porque había un tema ahí, ¿no? O sea, la entidad no quería recepcionar y el contratista quería de todas maneras que le recepcione. Y bueno, nos preguntan, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque finalmente los materiales los necesitamos para todo el año, nos decía, ¿no? El área usuaria sobre todo, ¿no? Ya que los está acá, que nos apoya a ver cómo solucionamos el tema. Entonces, y ya desde el marco de la norma, lo que nosotros hicimos es revisar cómo finalmente se había contratado esto. Ya sabemos que ya en ejecución contractual, y esto quiero que me escuchen de manera clara, en ejecución contractual o ya cuando tenemos el contrato por disposición normativa está conformado por varios documentos, no solamente por el contrato, es decir, el documento, ese contrato que se suscribe en varias hojas, no solamente por ese documento, sino la norma establece de que el contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y algún otro documento que establece reglas para las partes, así te dice el reglamento. Si mal no recuerdo, el 136 o 138 reglamento, te lo dice así. El contrato está conformado por esos documentos. Entonces, de hecho, en el contrato, si uno revisa, no está pues las características técnicas del bien. Me tengo que ir a las especificaciones técnicas que están dentro de las bases integradas. Revisamos las bases integradas y advertimos de que efectivamente se había pedido un limpiapisos con una presentación de un galón. Pero revisamos todo el detalle y en ninguna parte se había precisado cuánto tiempo debía de tener de fecha de vencimiento el producto. No se había precisado en ninguna parte, ¿no? Revisamos las especificaciones técnicas, todo, y no se había precisado eso. Solamente se había precisado la presentación del limpiapiso, que tenía una presentación de un galón. Entonces, y algo de razón tenía el contratista, ¿no? Porque el contratista manejaba un poco la norma y decía, ¿no? Para mí, yo he cumplido con lo que he ofertado. Yo he ofertado limpiapisos, de acuerdo a tu requerimiento, en tu requerimiento nunca, en ninguna parte señala un tiempo mínimo para la fecha de vencimiento. O sea, de 3 meses, 5 meses, no dice, no señala nada. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿quién creen que tiene la razón ahí? ¿La entidad o el contratista? No sé si me han Palabras. seguido. Siempre ¿Sí? sería el Sí, contratista, el contratista, ¿no? claro. Julio, ¿no? ¿Julio o Jorge? Julián, Julián. Julián. Es cierto, ¿no? O sea, fíjense la situación, ¿ah? Y bueno, como bien dice Julián, si nos sujetamos a lo que señala el reglamento, para ser exactos, el artículo 138 del reglamento precisa eso, que el contrato está conformado por estos documentos. Nos fuimos a las bases integradas y no estaba. Y obviamente cuando le explicamos a la entidad dijo, no, pero ¿cómo estos materiales los vamos a utilizar durante todo un año? ¿Qué hacemos, no? ¿Ya? Entonces, obviamente, esa situación ya generó una controversia. Es más, la entidad finalmente decidió no recepcionar ese producto. ¿Qué hizo el contratista? Se valió de una autoridad y levantó un acta. Pero ya se generó la controversia. O sea, por un lado el contratista quería entregar el producto, por el otro lado la entidad no le quiso recepcionar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se ha generado la deficiencia? ¿En el contrato, en las bases o en el requerimiento? En el ¿Y requerimiento. de quién sería la responsabilidad? Muy bien, en el requerimiento. ¿De quién sería la responsabilidad? El área De usuario. almacén, del área usuario. Y fíjense que finalmente, yo me quedé ahí hasta que finalmente no lo recepcionaron y se fue a arbitraje. ¿Ah? Esa contratación ese contrato se fue a arbitraje. Solamente porque el requerimiento no estaba claro. O sea, en el requerimiento, cuando uno plantea un requerimiento, tiene que incluir todo lo necesario para que finalmente
se entregue el bien o se preste el servicio o se ejecute la obra tal cual necesita la entidad. En el caso en concreto, lo que les comento es que el área usuaria no ha precisado, pues, ¿no? Y eso no, o sea, no le puedes exigir algo que no está establecido en el requerimiento y en la ejecución contractual. Y fíjense la consecuencia que genera, ¿no? Esa es una de las tantas. Hay otro que he visto también, bueno, en mi experiencia al menos he tenido varias de esas, ¿no? Otro tema es el tema de las otras penalidades. Las otras penalidades es una condición contractual. ¿Quién la plantea? El área usuaria. Entonces, por ejemplo, he tenido un par de contratos un contrato en realidad, que llegó a resolverse porque finalmente la entidad aplicó incorrectamente las otras penalidades porque las otras penalidades estaban mal planteadas. Eran penalidades, primero, subjetivas, que no necesariamente se alineaban al artículo 163 del reglamento. Y lo que conllevó es que finalmente se resuelva un contrato. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando uno plantea requerimiento, sobre todo el área usuaria, tiene que tener claro cómo lo está elaborando, ¿no? Si voy a, por ejemplo, si voy a definir las características de un bien, tengo que precisar con detalle, dimensión, tamaño, color. Si, por ejemplo, es alimento mínimo, tengo que establecer reposición, por ejemplo. Si es un producto perecible, una fecha de vencimiento, lo básico, ¿no? Que debe tener ese tipo de productos. O sea, yo no puedo dejarlo a la libre interpretación del proveedor, porque si no me va a suceder esto, ¿no? Entonces, el requerimiento genera ese tipo de consecuencias. Entonces, la idea ahí es que el área usuaria pueda plantearlo correctamente. Ahora, ¿qué es lo que no se debe considerar y qué es lo que que sí debe contener el requerimiento? Y esa evaluación lo tenemos que hacer previo a su planteamiento. Entonces, de acuerdo al artículo 29 del reglamento, y acá voy a repetir varias veces seguramente ese artículo, nos establece una serie de disposiciones que debemos tomar en cuenta al momento de plantear el requerimiento. Primero nos dice, ¿qué es lo que no debe contener? Acá nos dice, ¿no? No se incluyen exigencias o no se deben incluir exigencias desproporcionadas, irrazonables e innecesarias que limitan o impidan la concurrencia o orienten hacia la contratación de un determinado puesto. Es decir, la norma, el artículo 29 del reglamento nos está señalando de que cuando plantea el área usuaria el requerimiento, no debe incluir exigencias desproporcionadas, irrazonables, algo que no suma, sino que al contrario, limita la concurrencia de proveedores. Obviamente, ya si uno empieza a aterrizar este concepto, cuando plantea el área usuaria el requerimiento, está a cargo de definir, entre otras cosas, las características, las condiciones contractuales, los requisitos de calificación. Entonces, cuando elabora todo ese contenido, pues tiene que hacerlo de tal manera de que permita la mayor concurrencia de proveedores. Les pongo un ejemplo, ¿no? Nuevamente, ¿no? En esa actividad, en la actividad del OCE, me tocó esta vez un gobierno regional, ¿no? Gobierno regional bueno, los gobiernos regionales por lo general convocan obras, pues, ¿no? Y igual, ¿no? Nos fuimos a revisar aquellas contrataciones más relevantes. En este caso era una obra de vial que ya está, pues, ya se había integrado las bases, estaba para ya la presentación de ofertas. Pero igual, como era un monto importante, se tenía que revisar, teníamos que revisarlo. Entonces, revisamos el requerimiento, nuevamente, ¿no? Requerimiento, todo, ¿no? El expediente técnico y todos los términos de referencia donde se detalla cada uno de los perfiles del personal propuesto clave, ¿no? Entonces, como era una obra vial, habían pedido residente y dentro del personal clave también habían pedido un ingeniero en suelo, especialista en suelo. Hasta ahí sin novedad. El tema era que para el ingeniero de suelo se había solicitado la experiencia de 2 años en la especialidad, que estaba bien,
a nosotros nos parecía correcto, y como formación académica se había solicitado ingeniero civil. Pero más abajo de esa formación académica, fíjense que habían solicitado lo siguiente. Además de ello, dice que el ingeniero civil tenía que acreditar que contara con una maestría en docencia universitaria, en una universidad reconocida del país. Nos llamó la atención ese perfil, ¿no? Porque lo primero que uno se pregunta es, pero docencia universitaria, y así textualmente señalaba, maestría en docencia universitaria para el ingeniero de suelo. Pregunta, ¿era necesario o sería necesario para un ingeniero de suelos o un especialista en suelos ese grado académico? ¿Ustedes qué opinan? No. No. ¿No por qué? No, ¿por qué? Porque... No, porque no tiene relación con el objeto del contrato, con el objeto para lo que se va a realizar, ¿no? Como, en este caso, como obra, ¿no? No, no creemos que sea algo que necesario para que un ingeniero no pueda realizar ese tipo de obra, a menos de pistas y veredas, que no, algo creo yo más común para ellos. Maestro Freire, si me permite. Sí, claro. Sí, también se puede entender que fue una cosa ya direccionada. ¿Se puede entender así? Pensando mal, de alguna manera sí. Y de verdad que nos llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, ¿cómo se puede solicitar maestría en docencia universitaria para el ingeniero de suelos? O sea, no tenía relación, y concuerdo con Jorge, no tenía relación para nada con lo que va a ser pues un ingeniero de suelos en una obra vial. O sea, no tenía ninguna relación. Y fíjense que el procedimiento de selección ya estaba pues integrado, estaban listos para presentar ofertas. Y de hecho, si uno piensa mal, como dice su compañero, podría uno decir, esa contratación está direccionada. Entonces, cuando el reglamento, el artículo 29 te dice que no debes incluir exigencias desproporcionadas, irrazonables, innecesarias, se refiere a ese tipo de exigencias. O sea, no puedes pedir algo que ni siquiera suma a la prestación propiamente dicho, ni siquiera está relacionado. Es uno de los tantos ejemplos, ¿no? Por todo ese tipo de requerimientos es que el OCE actualmente, para el caso de obras, lo ha cerrado, ¿no? Ahora en obras, máximo podemos pedir título profesional para el personal clave. Más allá de eso, no se puede pedir, ¿no? Entonces, ahora, otro ejemplo, el tema de las capacitaciones, ¿no? Si bien ahora en caso de obras, por ejemplo, no se puede pedir, pero sí, por ejemplo, en consultorías en general, eventualmente se puede pedir como parte del requerimiento capacitación. Pero ¿qué es lo que piden, no? 600 horas, 800 horas de capacitación. Eso era bien usual identificar en los requerimientos. Y eso no suma para nada, ¿no? Al contrario, restringe el mercado, ¿no? Restringe el mercado. Entonces, previo al requerimiento, uno tiene que hacer esta evaluación, ¿no? Yo no puedo incluir en mi requerimiento exigencias innecesarias, irrazonables, que finalmente limiten o impidan la concurrencia de los proveedores. Otro aspecto resaltante también del artículo 20. Sí, te escucho. Una consulta. Sí. ¿Y existen limitaciones? Porque por decir, yo siempre he participado en proyectos o obras y siempre he visto que los profesionales le piden una experiencia profesional, pero a partir de su colegiatura hacia adelante, ¿no? No desde que ha obtenido el título. Bueno, eso he visto en distintos procesos, ¿no? Y no sé si es una limitante o, bueno, pues... Ya. Sí, y muy interesante lo que plantea su compañero, ¿ya? Y esto nos va a permitir aclarar un tema que siempre, bueno, que en realidad ya está establecido en las bases estándar, ¿no? Que de alguna manera se han precisado. De hecho, para el caso de obras, el personal clave, por lo general, es ingeniero o arquitecto, ¿cierto? Entonces, la experiencia que se debe pedir a ese personal clave es aquella experiencia que este personal clave ha obtenido legalmente, por decirlo así. Y para ello, el OCE siempre ha señalado de que tenemos que verificar
la norma de la materia para ver si es necesario que esté colegiado y habilitado para poder ejercer su carrera, ¿no? En el caso de los ingenieros queda clarísimo, por la norma que rige su profesión, si uno quiere desarrollar la actividad de ingeniería, tiene que estar colegiado y habilitado. Es como un contador, ¿no? Si un contador, por ejemplo, va a desarrollar actividades vinculadas a elaboración, firma de estados financieros, balance general y todo lo demás, nuestra norma especial exige que tienes que estar colegiado, obviamente habilitado, ¿no? Entonces, en el caso de obras, si te está solicitando, hay un audio que está abierto. Ya, creo que ya se cerró. Si se está solicitando ingeniero, por ejemplo, para el caso de residente, un ingeniero, la experiencia que se solicita es aquella experiencia que lo ha obtenido legalmente. ¿A qué me refiero? Puede ser que este ingeniero, y me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado, y les pongo el caso, ¿ya? Han presentado la experiencia de un supervisor, de un residente de obra, ¿ya? Y supuestamente se había solicitado 3 años, por ejemplo, ¿ya? 3 años, ¿ya? De experiencia. Presentan efectivamente los certificados, las constancias de trabajo de 3 años, como ingeniero, supuestamente. Pero cuando uno empieza a revisar la formación académica, o sea, el título profesional, y uno verifica su NEDO y en algunos casos adjuntan el diploma, supongamos que el ingeniero ha obtenido su título profesional en 2015, pero la experiencia que nos están adjuntando es del 2013, 2014 y 2015. Esos 2 años, o sea, 2014 y 2013, a pesar que la constancia indica que ha sido residente de la obra tal, ¿es una experiencia válida o es una experiencia que no se puede considerar? ¿Hay alguien? No se puede considerar porque todavía no tenía el código de ingeniero, ¿no? Claro. Porque justamente cuando ellos firman como ingeniero ponen su código igual que el CIPO, ¿no? Que desde ahí tiene la validez. Exacto. Entonces, por eso es que el OCE siempre ha señalado, si se está pidiendo o para la prestación, si es necesario un ingeniero, obviamente la experiencia que debe acreditar es aquella experiencia que lo ha obtenido legalmente. O sea, cuando ya estaba habilitado de acuerdo a su norma en la materia o a la norma de su profesión. Entonces, ¿qué pasa si en un procedimiento o al momento de perfeccionar el contrato, porque ese es un requisito para el perfeccionamiento del contrato, presentan a un ingeniero que recién ha sido ingeniero en 2014, pero que te estás contando su experiencia como residente desde el 2011? ¿Válido? En realidad es experiencia que lo ha obtenido sin tener la condición legal. Por eso es que en las bases, cuando el área usuaria solicita la experiencia, te dice, ¿no? Aquella experiencia obtenida en la condición, cuando tenía la condición de colegiado, o cuando estaba habilitado, ¿no? Y es razonable porque está alineado a la norma de la profesión, ¿no? En el caso de ingeniero y arquitecto queda claro. Ahora, diferente es para los demás profesionales. Por ejemplo, el administrador de obra. Muchas veces piden un contador o un administrador, ¿no? Por ejemplo, para ellos, el área usuaria tiene que evaluar si es necesario que tengan la condición de colegiado y habilitado, porque en realidad si hablamos de un contador que va a ser las veces de administrador de una obra, para ellos la norma especial, la norma de la materia o la norma de la carrera no exige que tenga, pues, que esté habilitado y colegiado, ¿no? Solamente para el caso de los estados financieros, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? La norma del Colegio de Contadores o la norma de la profesión de contabilidad exige eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no hay necesidad. No habría necesidad de todavía solicitar en el requerimiento que cuente con esa condición, ¿no? Por eso es que el OCE en las bases estándar ha precisado eso, ¿no? Tenemos que analizar la norma de en este caso de la carrera, ¿no? De la especialidad.
para ver si necesitan esa condición. Y obviamente la experiencia que acredita tiene que ser pues aquella experiencia que se haya obtenido cuando cumplía toda la condición legal. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ya, muy bien. Entonces, el artículo 29 del reglamento también precisa lo siguiente. No se debe hacer, dice, referencia a marcas, patentes, tipo, origen, producción determinada que orienten a un determinado proveedor o a un determinado producto. Así nos dice el artículo 29, numeral 4, si mal no recuerdo. Salvo nos dice, responda a un proceso de estandarización. ¿Ya? Y acá quiero precisar algo, ¿no? La regla general es que en un requerimiento yo no puedo hacer referencia, por ejemplo, a una marca, por ejemplo, un modelo que oriente a la contratación de un determinado proveedor o de un determinado producto. Por ejemplo, imagínense, vamos a comprar vehículos, camionetas. Yo no puedo poner en el requerimiento modelo Hilux porque ya estaría orientando a una determinada marca. Eso está prohibido en la norma. La regla general es eso. En el requerimiento no me puede incluir ninguna marca, ninguna, por ejemplo, modelo o patente o algo que esté orientando a la contratación de un determinado producto o de un determinado proveedor. Esa es la regla general. No obstante ello, hay una salvedad, nos dice, ¿no? Salvo un proceso de estandarización, ¿no? Y el proceso de estandarización está regulado en nuestra norma. Ojo que no es equiparar características. El proceso de estandarización, tal cual señala la norma de contrataciones, consiste básicamente en un proceso de racionalización que básicamente busca ajustar un tipo de bien o servicio a un equipamiento o infraestructura preexistente. Es decir, en cristiano, ¿no? Va a responder a un aspecto técnico la necesidad de incluir una marca, por ejemplo, ¿ya? Porque probablemente si no se hace mención a esa marca, se puede estar poniendo en riesgo ese equipamiento o infraestructura preexistente. Sobre todo el tema ¿no? De su valor económico, el tema de su funcionalidad propiamente dicho, ¿no? Propiamente dicho. Obviamente, el tema de la estandarización implica, ¿no? Un sustento técnico. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto nos señala el artículo 29, numeral 4, cuando se trata de contratación de material bibliográfico que responda a planes curriculares o pedagógicos. Es decir, eventualmente dentro de requerimientos podemos incluir, por ejemplo, algún autor, si hablamos de bibliografía, siempre que responda a un plan curricular. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dijo, los niños de 5 años van a leer Paco Yunque de César Vallejo. Y yo voy a contratar justamente esos libros. Ahí, obviamente, como responde a un plan curricular, efectivamente puedo poner la edición, el autor y todo lo demás. Si no fuera así el caso, no se puede incluir ahí, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a adquirir material bibliográfico, tiene que de todas maneras evitarse incluir requisitos que orienten a la contratación de un producto o de un proveedor. Vamos a profundizar un poquito el tema de la estandarización. Como ya les había comentado, la estandarización es un proceso de racionalización que consiste en ajustar un determinado tipo o modelo, es decir, los bienes o servicios a contratar, en atención al equipamiento o infraestructura preexistente. Para entenderlo en sencillo, supongamos que uno tiene su smartphone, ¿no? Muchas veces cuando utilizamos el smartphone se nos malogra pues el cargador. Y sabemos que el smartphone tiene pues un puerto particular, ¿no? Puerto particular, no es el cablecito estándar que todos utilizamos, sino es un cable 2M que lo llaman. Si se nos malogra ese cable, el cargador, definitivamente no la vamos a poder utilizar el smartphone porque no va a tener batería, ¿no? Ahora, si yo voy a comprar un cargador, necesariamente tiene que ser de ese modelo, ¿no? El 2M. Yo no podría comprar el 3A porque no le hace. O sea, no voy a poder utilizar.
Ahí se hace indispensable hacer referencia al modelo. ¿Ya? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Tiene alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Simón, ¿tienes alguna pregunta? Inquiero. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta, Simón? Sí. Estamos hablando básicamente de los requerimientos y Sí. quisiera Sí, claro. salir de duda al respecto. Por ejemplo, respecto a la contratación o alquiler, en el caso específico de camionetas, ¿no? O otro tipo de movilidad. ¿Ya? Yo he visto y también alquilo camionetas para Provías. Por ejemplo, ellos piden, ¿no? Así, una camioneta Hilux, así 4x4 del año tal, ¿no? Entonces, y cuando me habla usted del artículo 29, el 29.4 de la Ley de Construcción del Estado, dice, ¿no? Que no es procedente, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿de qué manera le están dando la forma, ¿no? Allá. Y ese alquiler lo haces a través de una contratación, una orden de compra, una orden de servicio. Sí, orden de compra. Ah, ya. Ya. Ojo que hay que distinguir dos cosas ahí. Primero, en este caso no se está contratando el bien, sino se está contratando el servicio. ¿Ya? Igual, o sea, la norma, el artículo 29 te señala de que no puedes hacer referencia a una marca. No sé por qué, bueno, en realidad es bastante observable, ¿no? Probablemente sea una contratación menor o igual a 8 UITs, porque si fuera un procedimiento de selección sí sería pasible de observarlo, ¿no? Porque si fuera un procedimiento de selección, lo primero que tendría que exigir es la estandarización. Es decir, yo puedo hacer referencia a marcas siempre que apruebe una estandarización, y es lo que les voy a explicar ahorita, justo lo estaba explicando. Es decir, es indispensable pues incluir el modelo marca, porque sin eso voy a comprar un bien que finalmente no va a responder a lo que yo necesito. ¿Ya? Solo ahí, la norma permite incluir una marca. ¿Ya? En el caso que me comentas del servicio de alquiler de vehículo, lo que yo quizás podría incluir pues es aquellas características que no necesariamente orienten a una marca, porque quizás el servicio, independientemente a que sea Toyota o una Amarok o algún otro modelo o alguna otra marca, sí se puede gestionar la prestación. ¿Cuál es la necesidad de incluir, por ejemplo, la marca Toyota en el caso del servicio de alquiler de camionetas? Básicamente, no, las Toyotas son, o se ha caracterizado son vehículos resistentes, más, Claro. que tiene mayor torque respecto a su carga. Ya. ¿Y no hay otro vehículo con esas capacidades en el mercado? No, sí hay muchos vehículos que quizás pueden ser mayores, pero también he visto, por ejemplo, las instituciones públicas o privadas tienen una política o un instrumento implementado que es el sistema de seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ellos ahí han enmarcado, por ejemplo, como usted lo está llamando acá, son estándares, ¿no? Entonces, los estándares ya son diseñados de acuerdo a la actividad de cada empresa o de cada entidad, ¿no? Por ejemplo, si una municipalidad ya está implementado su sistema de gestión de seguridad, sí es aplicable, ¿no? Es lo que yo hago referencia porque el sistema de gestión de seguridad es un documento técnico legal que está amparado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, al ser un sistema ya bien implementado, entonces yo pienso que sí es correcto, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Mira, lo que pasa es que la estandarización en caso de contratación pública pasa por un tema técnico, ¿ah? Principalmente por un tema técnico. Si la entidad que está contratando así ha sustentado ello, no hay ningún inconveniente, no se le podría observar. Les voy a poner un ejemplo sencillo para que me puedan entender.
Por decir, en el caso de consumibles, el caso de los tóner. Tóner actualmente gestionamos a través de acuerdo marco, pero más allá de que se gestione la compra a través de acuerdo marco, muchas veces el área usuaria, al momento de requerir ese bien, hace referencia a marca y modelo inclusive. Modelo y el código inclusive. Por ejemplo, Kyocera, modelo M tal y todo el tema, ¿no? Llega el requerimiento, obviamente lo primero que tengo que preguntar es si ha pasado por un proceso de estandarización. Es decir, que ese bien que estamos comprando con una marca sea indispensable para garantizar la funcionalidad, el valor económico del equipamiento preexistente. En este caso, ¿cuál sería el equipamiento preexistente? Las impresoras, pues, ¿no? Las impresoras y las fotocopiadoras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? Los consumibles, ¿no? Entonces, técnicamente, el área usuaria tiene que justificar y sustentar que si compra otro, o sea, un tóner de diferente marca y de un modelo, de un modelo estándar, eventualmente puede afectar el valor económico, la funcionalidad y la operatividad de ese equipamiento preexistente. Y técnicamente es sustentable, ¿eh? Porque alguna vez un ingeniero del área de tecnología e información me decía eso, ¿no? Por ejemplo, me decía, oye, pero yo no le puedo meter un tóner de otra marca y de un modelo compatible, porque lo que me va a generar es, primero, que me malogre el rodillo, dos, que empieza a imprimir de una manera defectuosa, y finalmente, algunos mayoría de estas impresoras están en garantía, y al haber puesto un tóner de diferente marca, pierdo la garantía. ¿Se dan cuenta? Es decir, es necesario que en el requerimiento incluya marca porque responda a un aspecto netamente técnico, ¿no? Ahí sí la norma permite incluir marca. Lo mismo sucede en los ascensores, lo mismo sucede, por ejemplo, en algunos software, lo mismo sucede, por ejemplo, en algunos, en los mantenimientos de algunos vehículos, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento de vehículos Amarok, ¿no? Por veces están sujetos a garantía, ¿no? Pero el único que puede hacer el mantenimiento es la casa o un partner autorizado. Entonces, para que puedas hacer referencia en el servicio, por ejemplo, a la marca Amarok, pues tienes que estandarizar. Primero, justificar el equipamiento preexistente, que sería toda tu flota vehicular. Dos, que ese servicio es necesario que lo brinde la marca para asegurar, entre otras cosas, la funcionalidad, el valor económico y la operatividad de esos vehículos preexistentes. Es decir, tiene que responder un aspecto técnico. Si no fuera así, no se puede incluir marca, ¿ya? Entonces, si han hecho ese análisis en el caso del servicio que me estás señalando, no hay ningún problema, ¿no? O sea, corresponde finalmente gestionarlo. Ahora, y esta opinión, la 116, justamente te precisa eso, ¿no? No procede a aprobar una estandarización cuando el bien o servicio a contratar, independientemente inclusive de que sea accesorio o complementario, sea susceptible de ser suplido por otro de diferente tipo, modelo o marca. Por eso te preguntaba, ¿no? O sea, el servicio, o sea, el servicio que se va a hacer, pues, no sé, en trocha o en la carga, la resistencia que tienen las camionetas Toyota, ¿no hay otro vehículo en el mercado que cumpla con eso? Porque si hay, definitivamente debería ser abierto, no debería orientarse solamente a la marca Toyota, ¿ya? Porque así lo señala esta opinión, por ejemplo, la 116. Ahora, un tanto para analizar algunos ejemplos adicionales, ¿no? Para poder realizar esta estandarización, principalmente son componentes o en servicios son, por ejemplo, software, soporte y mantenimiento. El Oracle es un ejemplo claro. Por ejemplo, actualmente en mi entidad tenemos Oracle y el único que puede hacer mantenimiento y soporte es la misma marca. Entonces, obviamente ahí en los términos de referencia indicas pues la marca, ¿no? Oracle, porque responde a un equipamiento preexistente y es indispensable, necesario para que pueda mantenerse el servicio. Los consumibles, ya acabo de explicarles el tema,
Igual en este, ¿no? En equipos o maquinarias pesadas, ¿no? Puede ser que algún componente se deteriore y ya requiere un cambio, y muchos de estos componentes tienen que ser, pues, de la misma marca y del mismo modelo, porque si no, vamos a poner en riesgo la operatividad, inclusive el valor económico de ese equipo preexistente. Solo ahí amerita incluir marca. Si no, definitivamente no se puede incluir. Ahora, ¿cómo se realiza esta estandarización? ¿O cómo se gestiona? En realidad, la estandarización lo tiene que gestionar el área usuaria. Elabora un informe técnico, sustentando todo lo que hemos señalado, ¿no? Primero, que exista equipamiento o infraestructura preexistente. Dos, que el bien o servicio sea accesorio o complementario a ese preexistente. Y tres, tiene que sustentar que esa adquisición busca garantizar el valor económico, la funcionalidad y la operatividad de ese equipamiento preexistente. Ese informe técnico se deriva pues ¿no? al funcionario competente para que lo pueda aprobar. En algunas entidades pasa por el área de jurídica. Por ejemplo, en caso de mi entidad, el área usuaria nos envía el informe, nosotros hacemos un informe como abastecimiento y eso se eleva a jurídica, jurídica da su opinión y se aprueba la estandarización. ¿Ya? Sale una resolución y esa resolución es lo que me adjunta el área usuaria. Si está haciendo referencia a una marca, me adjunta la resolución y yo ya tengo tomo conocimiento que se ha hecho una estandarización de la marca tal. Y por tanto, en el requerimiento hace referencia a la marca y nadie le observa. Y continuamos con la contratación. Entonces, abastecimiento, al momento de revisar el requerimiento, si yo veo que hay una marca y no está la resolución de estandarización, lo primero que pido es al área usuaria es eso. Y observo y, oye, o bien quitas la marca o bien gestionas la estandarización. ¿Está claro? Espero que sí. ¿Ya? Esos son los dos elementos que de todas maneras debemos analizar previo a la elaboración del requerimiento. Es decir, no deberían de contener, como regla general. Ahora, ¿qué cosas sí debe contener el requerimiento? Por ejemplo, las contrataciones de carácter permanente con provisión continua o periódica, el requerimiento se debe gestionar mínimo por un año. ¿Ya? Y esto, obviamente, abastecimiento, tanto área usuaria, sabemos qué prestaciones son recurrentes. Por ejemplo, combustible para funcionamiento, todos los años lo necesitamos. Vigilancia, limpieza, todos los años necesitamos. Servicios seguros patrimoniales, todos los años gestionamos. O sea, dentro de la entidad uno ya sabe, ya conoce qué contratos siempre se tienen que gestionar y se tienen que mantener vigentes. En ese tipo de contrataciones, la norma exige que se debe gestionar mínimo por un año, porque si yo gestiono por 3 meses, 5 meses, 7 meses, ¿qué es lo que estaría generando? Estaría generando un fraccionamiento, y el fraccionamiento está prohibido en la norma de contratación. ¿Qué más nos dice? Analizar la necesidad de contar con prestaciones accesorias. Esto también es otro tema. También lo establece el artículo 29 del reglamento. Fíjense, el área usuaria, antes de elaborar su requerimiento, tiene que analizar si hay necesidad o no de incluir prestaciones accesorias. ¿A qué se refieren las prestaciones accesorias? Las prestaciones accesorias son aquellas prestaciones que viabilizan la prestación principal. Por ejemplo, mantenimiento, soporte, capacitación. Son prestaciones accesorias, ¿no? Que viabilizan la ejecución de una prestación principal. Les pongo un ejemplo. Creo que al inicio, no sé, en una de las sesiones les comentaba que nosotros hemos estado gestionando adquisición de equipos de ingeniería, unos equipos bien sofisticados. Por ejemplo, en ese requerimiento de estos equipos, bueno, hemos comprado inclinómetros, deflectómetros, entre otros, equipos bien sofisticados para el tema de ingeniería. Honestamente, los de abastecimiento poco o casi nada conocemos sobre la funcionalidad de estos equipos, ¿no? Entonces, nos llegó un requerimiento importante, ¿eh? El procedimiento de selección era más de 3 o 4 millones de soles.
¿Cuál era el tema? Llegó el requerimiento, revisamos las especificaciones técnicas y pues y por pura casualidad consultamos al área usuaria en una reunión si estos equipos que se iba a comprar o que la entidad iba a comprar, su personal sabía manejarlo. Es decir, íbamos a comprar deflectómetros, inclinómetros y otros equipos de ingeniería y la pregunta era, área usuaria, tu personal sí maneja estos equipos, ¿no? Es decir, sí tiene el conocimiento suficiente para poder manipular, utilizar y todos estos equipos. Entonces el área usuaria nos dice, en realidad no, nos dice, ¿no? Si bien es cierto, tenemos ingenieros que de alguna manera podemos conocer de manera general el tema de los equipos, pero en realidad operarlo o manejarlo, no tenemos, o sea, el personal no tiene el suficiente conocimiento para hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer más adelante, nos decía, vamos a pedir una capacitación. En realidad no sería necesario porque si ya desde tu requerimiento estás identificando que hay una necesidad de que el personal que va a utilizar esos equipos, pues que requiera una capacitación, esa capacitación puedes incluirlo como una prestación accesoria, porque así lo dice el artículo 29 del reglamento, ¿no? Analiza la necesidad de contar una prestación accesoria. En el caso en concreto, si el personal que va a utilizar los equipos de ingeniería no tiene conocimiento suficiente, en ese requerimiento incluyo la capacitación como prestación accesoria. Defino el número de horas, la cantidad de personas, el perfil del capacitador, para que pueda, pues, antes de que inicien a utilizar estos equipos, brinde la capacitación de cómo utilizar, cómo manipular, todo lo que se necesita para que no se genere el riesgo de que lo puedan malograr, ¿no? O el riesgo de que finalmente no lo puedan utilizar correctamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere el análisis de la necesidad de contar con prestaciones accesorias. Lo mismo sucede en adquisición de vehículos, ¿no? Puede requerirse un mantenimiento preventivo, ¿no? Imagínense que vamos a adquirir motocicletas, ¿ya? Entonces, pues, la entidad puede evaluar desde su requerimiento que se incluye una prestación accesoria, que son los mantenimientos preventivos. Otro aspecto también a tomar en cuenta previo a la elaboración del requerimiento es que el área usuaria tiene que revisar y analizar si en ese requerimiento hay la necesidad de incluir leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y o sanitarias que se requiere para la prestación, ¿no? Y este es otro aspecto que también el área usuaria tiene que tener claro, ¿ya? Muchas veces la prestación que se requiere implica el cumplimiento de una norma obligatoria. Puede ser un reglamento técnico, una ley, un reglamento propiamente dicho. Les pongo un ejemplo. Por decir, en muchas entidades contratamos bastante el tema del servicio de mantenimiento de infraestructura, ¿no? Yo tuve un requerimiento en la que solicitaron el mantenimiento de una sede administrativa, la parte del techo, ¿ya? La parte del techo. Entonces, cuando llegó el requerimiento en términos de referencia, obviamente la parte de las normas especiales no la manejamos en abastecimiento, ¿no? No la manejamos. Entonces salimos a indagar en el mercado y en la indagación de mercado, más de un proveedor observó el tema de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El trabajo efectivamente iba a ser en altura, Y obviamente para ese servicio, en los TDR se había precisado personal, pues, ¿no? Personal operativo que tenía que hacer el mantenimiento. El tema era que el proveedor observó es que dentro de los términos de referencia no se había solicitado ningún seguro para el personal. Y lo que cuestionaba era eso, ¿no? Pues, el personal a cierta altura, o sea, en trabajo en altura, debe contar con algunos permisos, y es más, debe contar con algunos seguros. Y cuando recibimos esa observación y lo trasladamos al área usuaria, el área usuaria dijo, sí, efectivamente, y tuvo que ajustar su requerimiento. Por ejemplo, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Es algo que sí debería de considerarse en ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, cuando el área usuaria plantea su requerimiento, tiene que analizar esto, ¿no? Tiene que analizar esto. Si por ahí hay una ley
un reglamento técnico, una norma metrológica de cumplimiento obligatorio. Si fuera así, tiene que incluirlo en el requerimiento, ¿no? De todas maneras. ¿Hasta aquí todo claro? Contador, una vez más, contador, quisiera hacerle una consulta. Sí. Si bien es cierto, ¿no? Yo, después de tiempo, me estoy incorporando a la gestión pública y quería hacer una consulta, contador, respecto, Sí. por ejemplo, a la contratación de personal de limpieza pública. Si bien es cierto, es menores a 8 UITs, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede cuando le contratamos, sabiendo, ¿no? Contrato o considerando el artículo 29, Ajá. que la contratación debe ser no menor de 1 año y sabemos que limpieza pública es permanente, ¿no? Sí. En ese caso, muchas municipalidades lo contratan por mes, incluso por locación de servicio, ¿no? Entonces, ¿está bien o en qué normas están avanzando el empleador contador? Ya. Sí, sí, un poco para poder aclarar el tema. Es cierto, ¿ah? En acá, bueno, al menos en las entidades de nivel nacional, el servicio de limpieza lo contratamos un tercero para que gestione el servicio de limpieza, porque finalmente muchas veces la sede institucional es bastante grande y lo que optamos es por esa opción, contratar un proveedor que me gestione el servicio de limpieza y prácticamente me olvido del tema. Y es cierto lo que dice su compañero, que en algunos gobiernos locales, sobre todo en las municipalidades, también no contratan un proveedor para que gestione eso, sino contratan personal para que brinde servicio dentro de la sede administrativa. Mira, en tanto no se esté fraccionando, yo creo que no habría un tanto una observación. También, o sea, puedes contratar como locador, ¿no? No sé cuánto será, pues, el monto que se paga, pero si en el año no supera las 8 UITs, yo creo que no habría, no sé, no tendrías por qué, o no habría observación alguna porque no habría ni siquiera fraccionamiento, ¿no? El servicio de limpieza que me refería y que ponía de ejemplo era que muchas de las entidades, sobre todo acá en Lima, contratamos una empresa para que sea, o un proveedor que se haga cargo de todo el servicio, ¿no? Y eso es recurrente, ¿no? Siempre lo necesitamos y hay un contrato que se suscribe y la idea es mantenerlo. No contratamos un locador para que gestione la limpieza. Ahora, es cierto, en entidades pequeñas sí he visto eso, ¿no? Que muchas veces contratan 2 o 3 personas para que hagan el servicio de limpieza, porque no se necesita más personal probablemente. En tanto no supere las 8 UITs, yo pienso que no habría necesidad de ¿cómo se llama? No había mucha observación que hacer, ¿no? Definitivamente. Pero si ya supera, ahí cambia la cosa. Yo creo que sí se debería de gestionar a través de un procedimiento de selección. Claro, siempre que supere las 8 UITs. En el chat estoy viendo algunos comentarios y voy a leer algunos. Dice, Noemí me dice, pero el proveedor también tiene que ser consciente y razonable. ¿No cree usted? Si fuera su empresa, diría, si fuera su empresa, diría usted. A ver, creo que se refiere al ejemplo que hemos dado respecto ¿no? Del tema del material de limpieza. En realidad, si en su momento, tal como hemos analizado, el quien tendría quizás mayor opción de ganar, por ejemplo, en un arbitraje sería el contratista, porque es cierto, ¿no? O sea, durante la ejecución contractual, principalmente nos sujetamos a las bases integradas y si las bases integradas no precisaban esa característica, de hecho, en un arbitraje va a tener mayor probabilidad el contratista, ¿no? Eso es lo que te podría comentar. Nieves me dice, el servicio de limpieza son actividades de naturaleza permanente. Eso no está regulado por la ley 728. Mira, te mentiría si te digo si está bajo la ley 728. Honestamente, pues creo que eso es un régimen laboral, ¿no? Honestamente no te sabría decir. Pero el caso del servicio de limpieza de las oficinas, o sea, de las sedes administrativas, al menos en las entidades grandes, lo contratamos a través de un procedimiento de selección. Es más,
el requerimiento está parcialmente homologado, ya está homologado, ¿ya? El tema, el caso que pregunta su compañero es que hay algunas entidades que lo contratan como locador, ¿no? Como personal locador, lo cual eventualmente estaría bien siempre que no supere las 8 UITs, porque si ya supera, eso va a implicar realizar un procedimiento de selección. O sea, estaría bajo el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones. ¿Ya? Ahora, si se contrata ya bajo régimen laboral, ahí sí no estaría pues bajo la norma de contrataciones del Estado. El tratamiento que se daría sería bajo el régimen laboral, no sé si 728 o CAS o otro régimen laboral, ¿no? Ahí sí, si está regulado o no por esa norma, con cargo quizás a revisarlo para la próxima sesión. Honestamente no sabría decir si está bajo 728. Pero lo usual es que dentro del Estado, aquellas entidades que somos, que gestionamos servicio de limpieza, lo gestionamos a través de un procedimiento de selección y un proveedor se hace cargo de todo el servicio, ¿no? De todo el servicio. Un poco para que quede claro, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en la estandarización. Y también otro aspecto a tomar en cuenta, nuevamente, previo a la elaboración del requerimiento, es que el área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, tienen que verificar si el bien, servicio o inclusive la obra puede ser que cuenten con ficha de homologación o están en el listado de bienes y servicios comunes o eventualmente están en el catálogo electrónico del acuerdo marco. ¿A qué se refiere esta disposición? Puede darse de que esa necesidad esté en una ficha de homologación. Si está en una ficha de homologación obligatorio, el área usuaria tiene que utilizar esa ficha de homologación. Si está, por ejemplo, en el listado de bienes y servicios comunes, caso del combustible, por ejemplo, el área usuaria tiene que utilizar la ficha técnica de subasta. O si está en acuerdo marco, el área usuaria al momento de elaborar el requerimiento tiene que tomar en cuenta las fichas productos del catálogo electrónico. Y vamos a explicar en mayor detalle en qué consiste cada uno de estos. En realidad, la homologación lo que busca es equiparar, homogenizar o estandarizar requerimientos, ¿no? Estandarizar requerimientos en el sentido de que uniformizar las características, en este caso, ya sea de las especificaciones técnicas, término de referencia o inclusive de los requisitos de calificación. Esto se ha dado a raíz de, entre otras cosas, a raíz de las recomendaciones que ha dado la OECD, ¿no? En este estudio que se realizó en 2017 sobre contratación pública. Y la homologación básicamente consiste en eso, en estandarizar requerimientos, o sea, equiparar requerimientos. ¿Quiénes tienen esa potestad de homologar requerimientos? Solamente las entidades del Poder Ejecutivo que tienen la competencia de formular políticas nacionales o sectoriales. Me refiero, en este caso, a los ministerios. ¿Qué tipo de bienes se pueden uniformizar? Aquellos que básicamente son recurrentes o de uso masivo, ¿no? De uso masivo. Actualmente, superamos, hay más de 300 fichas o requerimientos homologados en los diferentes sectores. Les pongo un ejemplo en el caso de obras. Para el caso de obras de saneamiento, por ejemplo, el sector vivienda ha homologado el perfil del personal clave, ¿no? Por ejemplo, la experiencia del personal clave, la formación académica ya está homologado en una ficha, ¿no? Y esa ficha de homologación es de cumplimiento y aplicación obligatoria para todas las entidades, a partir del día siguiente de haberse publicado en el Diario Oficial del Perú. Entonces, al igual que el Ministerio de Vivienda, los demás ministerios también han estado aprobando fichas de homologación. Por ejemplo, para el caso del servicio de limpieza, tenemos una ficha parcialmente homologada. Y si la entidad va a requerir gestionar el servicio de limpieza a través de una contratación, tiene que utilizar de manera obligatoria esa ficha de homologación. ¿Cuáles son las ventajas que genera esta
o que genera la homologación en las tres fases, principalmente es la reducción del tiempo y reducción de costos. O sea, la idea es que cada ministerio elabore y apruebe esa ficha de homologación. Por ejemplo, Salud ha homologado algunos equipos biomédicos, ¿no? Por ejemplo, la incubadora neonatal tiene ficha de homologación. Entonces, como ya tiene ficha de homologación, supongamos que una dirección regional de salud quiere comprar estas incubadoras, ya no es necesario que elabore su requerimiento, simplemente utiliza esa ficha de homologación aprobada, obviamente agregando la información que se requiere, y gestiona su contratación. Por eso es que reduce el tiempo y también reduce costos de transacción, ¿no? Aparte, en la etapa de selección, reduce la asimetría de información, ¿no? Y en la ejecución contractual disminuye, por ejemplo, controversias, posibilidad de verificar de manera objetiva, inclusive al momento de otorgar la conformidad. Es decir, la homologación busca finalmente superar el problema que siempre hemos tenido, ¿no? Que el Estado no formula adecuadamente los requerimientos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar estas fichas de homologación? Y antes de mostrarle dónde podemos encontrar estas fichas de homologación, en las bases estándar que han sido modificados el año pasado, el 28 de octubre, se hace una precisión sobre estas fichas de homologación. Si un requerimiento está con ficha de homologación, durante la etapa de selección, en la etapa de consultas y observaciones, no se pueden formular consultas ni observaciones respecto de la ficha de homologación o de su contenido. Si se presenta alguna consulta o una observación, se da como no presentado. ¿Por qué? Porque estas fichas de homologación durante su elaboración ya tienen una etapa donde todos podemos consultar, podemos presentar quizás recomendaciones de mejora, y si no lo hemos hecho, ya en la etapa del procedimiento de selección no lo podemos hacer, ¿ya? Esa nota está establecido, o esa nota importante está establecido en las bases estándar. Esta es una opinión que nos desarrolla un poquito más en detalle el tema de la homologación, sobre todo el tipo de procedimiento de selección que debemos aplicar. Si ustedes revisan el artículo 30-31 del reglamento, si un requerimiento está totalmente homologado, el tipo de procedimiento de selección, independiente del monto que vamos a utilizar, es adjudicación simplificada, ¿ya? Y es lo que precisa esta opinión 020, ¿no? ¿Dónde encontramos las fichas de homologación? En el portal de la Central de Compras Perú Compras, ¿ya? Podemos ingresar, creo que acá no le he agregado el link, ¿no? Entonces, ingresamos a través del portal de Perú Compras y podemos verificar qué bienes, qué servicios o qué obras tienen ya ficha de homologación aprobada. Entonces, por ejemplo, en los equipos biomédicos, si ya tiene ficha de homologación aprobada, todas las entidades estamos obligadas de utilizar esa ficha de homologación, ¿ya? No podemos dejar de utilizar porque así dispone el reglamento. Ya, entonces, previo a la elaboración del requerimiento, el área usuaria tiene que verificar si ese bien o ese servicio o esa obra cuenta con ficha de homologación. Eso en coordinación con el área de abastecimiento. El segundo tema por verificar es el listado de bienes y servicios comunes. Es decir, si el bien o servicio tiene ficha técnica de subasta. Dentro de esto podemos identificar, entre otras cosas, combustible, por ejemplo. Los combustibles tienen ficha técnica de subasta. Materiales de construcción, por ejemplo, cemento, adoquines, fierros corrugados, esos fierros corrugados, esos fierros también tienen ficha técnica de subasta. Si fuera así el caso, desde el requerimiento se tiene que adjuntar la ficha técnica de subasta vigente. Vigente, ojo. Es más, en algunos casos hay documentos de habilitación que se deben incorporar. Por ejemplo, en caso de combustible, aparte de considerar la ficha técnica, yo tengo que revisar la información complementaria que publica Percompras, porque en caso de combustible, también tengo que solicitar la autorización de Osimermin, ¿no? Para poder comercializar combustible. Entonces, al momento de elaborar mi requerimiento,
tengo que considerar la ficha técnica y también la información complementaria que publica la Central de Compras Perú Compra. En el caso de acuerdo marco, lo mismo. El reglamento, el artículo 29, si mal no recuerdo, numeral 9 o 10, precisa eso, ¿no? Si, por ejemplo, mi necesidad está en el catálogo electrónico de acuerdo marco, pues yo tengo que elaborar mi requerimiento tomando en cuenta las fichas productos del acuerdo marco. Y es que, bueno, en realidad esta información es pública, por eso les he agregado el link también. Por ejemplo, materiales de escritorio, por ejemplo, neumáticos, llantas para vehículos están en acuerdo marco. Mobiliario, por ejemplo, estos sillones gerenciales están dentro de acuerdo marco. Imagínense que un área usuaria requiere, pues, la adquisición de sillones gerenciales. Entonces, al momento de que elabore su requerimiento, tiene que tomar en cuenta las fichas producto de ese catálogo electrónico. Obligatorio, ¿ya? Porque si no, eventualmente llega abastecimiento puede, bueno, lo que yo hago es, de alguna manera, hacer un reproceso, ¿no? Se les observa y se les dice, oye, en tu formulación de tu requerimiento tienes que considerar las fichas producto del catálogo electrónico de acuerdo marco. Es decir, previo a la elaboración del requerimiento tiene que tener todo esto, tiene que evaluarse todos estos aspectos. A ver, esta opinión nos habla respecto de las marcas en caso de contrataciones menores iguales a 8 ITs. Creo que uno de sus compañeros me comentaba, por ejemplo, en el caso del servicio de alquiler de vehículos, han hecho referencia a una marca. Y por eso le precisaba, ¿no? No sé si es menor o igual a 8 ITs, le decía, ¿no? En caso de menor o igual a 8 ITs, si bien es cierto, ese tipo de compras están fuera del ámbito de aplicación de la norma, ahí no se exige, en teoría, la estandarización propiamente dicho. Y esta opinión precisa ese aspecto, ¿no? Nos dicen las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs, cuando el requerimiento haga referencia a fabricación, procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes y todo lo demás, te dice, se debe hacer un informe, solamente un informe donde el área usuaria sustente técnicamente que pues es necesario incluir marcas. Ya no pasa por un proceso de estandarización porque son contrataciones menores iguales a 8 ITs. Pero si fuera un procedimiento de selección, sí tiene que pasar por un proceso de estandarización. ¿Ya? Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? En el chat me están pidiendo compartir el link de la asistencia. A ver, voy a copiarlo y trasladarlo, ¿ya? Porque acá yo tengo el link. Ya está. Hasta este punto, ¿todo claro? ¿O tienen alguna duda, quizás algún comentario? Ya. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el fraccionamiento o la prohibición de fraccionamiento que establece la norma. Y este tema creo que en una de las sesiones ya lo habíamos conversado algo, ¿no? Porque uno de sus compañeros preguntó el tema. De hecho, cuando uno analiza fraccionamiento, tiene que tomar en cuenta tanto lo que señala el artículo 40 del reglamento y el artículo 20 de la ley, ¿no? Ambos artículos regulan el tema del fraccionamiento, que en realidad la norma, ¿en qué se fundamenta? Primero que nada, la ley de contrataciones lo que busca es el agrupamiento logístico, ¿no? Con el objetivo, pues, nuevamente, ¿no? De poder obtener mejores condiciones de mercado. Agrupamos y tenemos mejores condiciones de mercado. Ahora, la norma señala que está prohibido el fraccionamiento, dividir la contratación, entre otras cosas, por ejemplo, para evitar el tipo de procedimiento de selección, o para dividir la contratación en 2 o más procedimientos de selección, también está prohibido, o
evadir la aplicación de la ley de contrataciones, dando lugar a contrataciones menores iguales a 8 ítems. Y un cuarto supuesto nos dice evadir el cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales donde exista obviamente disposición en materia de contrataciones del Estado. O sea, obviamente este tema del fraccionamiento lo que busca es pues de que la entidad de manera deliberada no esté partiendo la contratación, ¿no? Si una contratación, luego de haberse verificado los costos y todo lo demás, amerita realizar una licitación pública, por ejemplo, yo no puedo realizar 2 adjudicaciones simplificadas, porque ahí estoy fraccionando. Eso que implica, entre otras cosas, aplicar un procedimiento de selección menos exigente cuando debía aplicar, por ejemplo, una licitación donde hay más plazos, más requisitos, más requisitos que me permiten contratar de mejor manera. Entonces, el fraccionamiento definitivamente está prohibido, ¿no? Ahora, no se incurre en fraccionamiento, también la norma precisa, creo que uno de los aspectos también lo hemos comentado, por ejemplo, cuando se trata de bienes o servicios idénticos a los que se están contratando, pero se han contratado en diferentes momentos debido a un tema presupuestal, ¿no? A la disponibilidad de recursos. Es decir, en un primer momento quería contratar cierta cantidad, pero debido a que no se tenía el suficiente recurso, tuve que contratar solamente una parte. Cuando sucede ello, sí la norma señala de que esa contratación en realidad no se configura como fraccionamiento, pero que hay un respaldo del tema presupuestal. También la norma señala que no incurrimos en fraccionamiento cuando contratamos a través del catálogo electrónico de acuerdo marco. Esta excepción solamente es esta excepción no aplica para el caso del catálogo electrónico de equipos informáticos, ojo. En caso de equipos informáticos, sí la norma señala, es más, la directiva 07 del 2017, si mal no recuerdo, del catálogo electrónico de acuerdo marco, precisa eso, ¿no? Es decir, en el caso de equipos informáticos sí aplica la configuración de fraccionamiento, solamente en ese catálogo. En los demás catálogos uno puede comprar según su necesidad, ¿no? Por ejemplo, neumáticos, puedo comprar una cantidad en un determinado mes, al siguiente mes otra cantidad, ahí no configura fraccionamiento. Solamente en el caso del catálogo electrónico de equipos informáticos. Esta opinión nos da ciertas luces respecto del fraccionamiento. La opinión analiza en realidad el término idéntico y el término similar. ¿A qué denominamos bienes iguales, idénticos o similares, ¿no? Porque va a depender de ello para finalmente definir si estamos fraccionando o no. Y esta opinión hace un análisis, es una opinión que en realidad marca cierto criterio, sobre todo, a qué denominamos bienes idénticos y bienes similares. Por ejemplo, idéntico nos dice aquellos bienes que son iguales, ¿no? En todos sus aspectos, independientemente de las diferencias menores, por ejemplo, color, ¿no? Talla, si existe ese tipo de diferencias básicas o aspectos, diferencias no sustanciales, por decirlo así, ahí obviamente tenemos que sacar una sola contratación. Igual esta opinión define el concepto de los similares, nos dice guarda semejanza o parecido, comparten ciertas características esenciales referidas a su naturaleza, uso, función, susceptibles de contratarse en forma conjunta, ¿ya? Entonces, esos dos conceptos tenemos que manejar finalmente para definir si estamos dentro de un objeto igual, similar, o eventualmente podemos sacarlo por contrataciones diferentes, ¿no? Entonces, y la opinión nos da esa precisión. Además de ello, nos dice, ¿no? Cuando los bienes posean condiciones y características singulares, se realizan tantos procedimientos de selección como bienes requiere contratarse. Es decir, no habría fraccionamiento, ¿no? Por eso es la importancia de tener claro el concepto de idénticos y similares. A ver, a esta pregunta,
un poco para poder dinamizar la sesión. ¿Cuál sería la alternativa correcta a esta pregunta? A ver, yo sé que estamos sábado, ¿ya? Ya nos falta 15 minutitos nada más. ¿Cuál sería la alternativa La correcta? C, doctor. La C, ¿no? O sea, dice, según el reglamento de la ley de contrataciones 15, ¿quiénes son los responsables de verificar si una necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación? En coordinación hoy con área usuaria. Muy bien. Muchas gracias, Tania. ¿No? Estamos de acuerdo todos. Nieves igual. Muchas gracias por su participación. Fíjense, todo lo que hemos visto es previo al requerimiento. ¿Eh? Todavía no estamos desarrollando los componentes del requerimiento. Entonces, antes de elaborar mi requerimiento, tengo que verificar todos estos aspectos, ¿no? Tal como hemos señalado, por ejemplo, no se pueden incluir exigencias desproporcionadas, irrazonables, que no suman finalmente a la contratación. No puedo hacer referencia a marcas, salvo un proceso de estandarización. Si requiero prestación accesoria, tengo que evaluar finalmente si mi contratación necesita esa prestación accesoria o no. Si requiero, por ejemplo, incluir normas técnicas, reglamentos técnicos, normas metrológicas, tengo que tener claro qué es lo que tengo que incluir al requerimiento. Entonces, una vez que ya defino todos esos aspectos, empiezo a elaborar el requerimiento. Tal como hemos señalado en la sesión, el requerimiento es aquella solicitud de bien, servicio u obra que realice el área usuaria para poder cumplir con sus funciones y sus objetivos, ¿no? Este requerimiento tiene una conformación. Y nuevamente cito el artículo 16 de la ley. De acuerdo al artículo 16 de la ley, el requerimiento está conformado por dos elementos. Un primer elemento que está orientado a definir propiamente dicho el producto, y un segundo elemento que está orientado a verificar las capacidades del proveedor. El requerimiento está conformado dependiendo ¿no? Del objeto. Por ejemplo, el primer elemento, hablamos de las especificaciones técnicas en caso de bienes, términos de referencia en caso de servicios y expediente técnico de obra en caso de obras. Ese es el primer componente. El segundo componente son los requisitos de calificación. ¿Ya? Poco para que me entiendan. El primer componente está orientado al producto. El segundo componente está orientado al proveedor, a medir las capacidades del proveedor, ¿ya? Que se denominan requisitos de calificación. Y ojo, acá hay que diferenciar una cosa. Requisitos de calificación son diferentes a factores de evaluación. Ya lo vamos a ver más adelante. Los requisitos de calificación forman parte del requerimiento y lo elabora el área usuaria, ¿ya? Entonces, según lo establece el artículo 16 de la ley, el requerimiento está conformado por estos dos elementos. Vamos a empezar a analizar el primer elemento. El primer elemento, que son las especificaciones técnicas en caso de bienes, términos de referencia en caso de servicios y expediente técnico de obra. A la vez, este primer elemento todavía tiene un contenido. Dentro de las especificaciones técnicas o TDRs, podemos identificar claramente las características del bien o servicio y las condiciones contractuales, ¿no? Las características y las condiciones contractuales. En cambio, en el segundo componente, que son los requisitos de calificación, estas están definidas ya en la norma, el artículo 49 del reglamento lo precisa. Tenemos tres, ¿no? Capacidad legal, capacidad técnica profesional y experiencia del postor en la especialidad. Vamos a enfocarnos en el primer componente y luego vamos a desarrollar el segundo componente. En el caso de especificaciones técnicas y términos de referencia, ya cuando estamos elaborando este primer componente del requerimiento, usualmente las entidades tenemos pues un formato ya estándar, ¿no? Establecido. Es más, el OCE, en su esfuerzo de poder uniformizar, ha publicado algunas guías de orientación. Por ejemplo, la guía número 5 nos da una estructura de un requerimiento, ¿no?
cómo debe estar cuál es el contenido de una especificación técnica, por ejemplo, o de un término de referencia. ¿Ya? Muchas entidades lo que hacemos es aprobar un lineamiento y dentro de ello estandarizar esa estructura, ¿no? Esa estructura. Por ejemplo, esto es una estructura estandarizada, ¿no? Y esta parte es la información básica que debe contener un requerimiento. Por ejemplo, una especificación técnica. Delimita quién es el área usuaria, la denominación de la contratación, finalidad pública, un antecedente, objetivos y por ahí actividades vinculadas al POI, cuando así lo amerite, ¿no? El área usuaria, y acá vamos definiendo algunos elementos, ¿no? El área usuaria, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado, es aquella dependencia de donde nace la necesidad o aquella dependencia que canaliza una necesidad por especialidad y función. Ya, ojo que hay que tener claro esos conceptos, ¿ya? Sobre todo aquellos que elaboramos en el Estado y que estamos en el área usuaria y en el órgano encargado de las contrataciones, porque mucho va a depender de la definición correcta quién es el área usuaria, no solamente para formular el requerimiento, sino inclusive para poder gestionar la conformidad y el pago. Es sumamente importante esto. Entonces, según el artículo 8, el área usuaria es aquella dependencia de donde nace la necesidad o aquella dependencia que canaliza la necesidad por especialidad y función. El ejemplo más usual que se pone en este segundo supuesto es el caso del área de tecnología e información, ¿no? Puede ser que la necesidad de adquirir un equipo de cómputo, por ejemplo, nace del área de abastecimiento, supongamos. El área de abastecimiento requiere 5 equipos de cómputo. Si bien la necesidad nace del área de abastecimiento, finalmente el área usuaria va a ser el área de tecnología de información, por especialidad y función. Y dentro de la entidad, en muchas entidades que tienen una organización grande, vamos a poder identificar más de una área usuaria que cumplen con esa condición. Por ejemplo, el área de transporte, ¿no? En el caso de mi entidad tenemos un área de transporte. Ese área de transporte, por ejemplo, canaliza aquellas necesidades vinculadas, por ejemplo, a mantenimiento, ¿no? Nosotros tenemos alcance nacional. Por ejemplo, una gerencia pide mantenimiento de vehículo, allá tiene que canalizarse por el área de transporte, ¿no? Requieren neumáticos, tiene que canalizarse por el área de transporte. Finalmente, esta área es quien canaliza esa necesidad y hace las veces de área usuaria. Igualito que tecnología de información, ¿no? Entonces, ese es el área usuaria. Además de ello, la denominación de la contratación es una breve descripción, ¿no? Finalidad pública, esto sí lo hemos analizado en su momento, básicamente es la descripción del interés público que persigue satisfacer una contratación. ¿Qué es lo que buscamos con la contratación? No solamente es adquirir el bien o el servicio o propiamente dicho la obra. Muchas veces hay un trasfondo que está alineado propiamente dicho a la ciudadanía, ¿no? A satisfacer las necesidades del ciudadano. Principalmente eso es lo que se tiene que describir en el requerimiento, la finalidad pública. Objetivo, cuando eventualmente se pueda identificar un objetivo general que responde solamente a qué voy a contratar y para qué voy a contratar. ¿Ya? Ya una vez definido esta primera parte del requerimiento, es decir, de las especificaciones técnicas o términos de referencia, empezamos a definir las características técnicas, ¿no? Y acá, obviamente, se pone importante el expertise que tiene el área usuaria. Se supone que el área usuaria conoce lo que se va a contratar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del caso de bienes, dependiendo qué es lo que vamos a contratar, tenemos que detallar cada una de las características técnicas. Por ejemplo, dimensión, forma, tamaño, medida, peso, volumen. Si voy a comprar muebles, pues tengo que definir primero de qué material es, cuántos cajones debe tener, si debe llevar chapa, llave, o sea, todos los aspectos técnicos necesarios que me permitan finalmente realizar una contratación correcta, ¿no? Al inicio creo que les comentaba, muchas veces cuando no se define correctamente el requerimiento, tenemos dificultades, ¿no? Dificultades al momento de
de contratar. Para evitar ello, el área usuaria tiene que precisar claramente su necesidad, dependiendo qué es lo que vamos a comprar. Por ejemplo, prendas de vestir, ¿no? Vamos a comprar chalecos con cintas reflectoras, ¿no? Para el personal. Pues ahí me tendrá que definir el área usuaria, las medidas, los tamaños, el color, el material, si va a llevar logo, dónde va a llevar logo, o sea, todas esas características tienen que estar claramente señaladas en las especificaciones técnicas. Ahora, va a depender del objeto también el detalle de esto, ¿no? El ejemplo que les daba era en el caso de un bien. En el caso de un servicio, se hace importante, por ejemplo, las actividades que va a desarrollar el contratista. Imagínense que es un mantenimiento de una infraestructura. Pues ahí tiene que detallarse qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, cada actividad que va a desarrollar el personal del contratista tiene que estar. Si, por ejemplo, es una consultoría en general, pues tiene que precisarse, por ejemplo, la metodología, cómo se va a desarrollar la consultoría, los entregables, ¿no? Los entregables. Además de ello, los puntos de control que debe realizar la propia entidad. En el caso de obras, el primer componente está representado por el técnico de obra, pero en virtud de este expediente técnico de obra, cada entidad, la gerencia de obras, desarrolla unos términos de referencia, ¿no? Donde está pues el detalle del perfil del personal, entre otras cosas, ¿no? Que tiene que estar alineada al expediente técnico de obra. Y acá definitivamente hay que tener algo bien claro, ¿no? El expediente técnico de obra marca en realidad qué es lo que se debe pedir en los términos de referencia, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy estaba revisando un requerimiento de obras, ¿no? De una determinada entidad. ¿Qué es lo que había pasado, por ejemplo? Que en el TDR, donde ha desarrollado el área de obras, todo el perfil del personal, se había incluido un ingeniero, creo que era un ingeniero sanitario, pero en el expediente técnico no estaba el ingeniero. ¿Ya? Es decir, en los gastos generales estaba el residente y todo lo demás, pero el ingeniero sanitario no estaba considerado. Pero ¿qué ha hecho la entidad? En los TDR sí lo ha incluido. Por ejemplo, eso no está correcto, ¿no? Se supone lo único que se debe trasladar en el TDR es aquello que está pues en el expediente técnico de obra. Si es que necesitas ese ingeniero, pues tendrás que actualizar el expediente técnico de obra, pero no lo puedes incluir así nada más. Tiene que estar en el expediente técnico de obra. Entonces, y bueno, esa parte de la formulación de este primer componente le corresponde al área usuario. El área usuario tiene que detallar claramente este primer componente. Entonces, aparte de las características técnicas, también dentro de las especificaciones técnicas, términos de referencia, se definen las condiciones contractuales. Condiciones contractuales que definitivamente tienen que estar claramente establecidas, ¿no? Las más usuales son las que están viendo ustedes acá: lugar de entrega, plazo de entrega, garantía comercial, forma de pago, acondicionamiento, vicios ocultos, penalidad por mora, otras penalidades, sistemas de contratación. Es decir, estas condiciones contractuales son aquellas condiciones que vamos a utilizar finalmente en la ejecución de la prestación y tienen que estar bien establecidas, ¿no? Al menos en mi experiencia, lo que yo he podido advertir es que muchas veces no lo definen correctamente. No lo definen correctamente y genera complicaciones en la ejecución contractual, ¿no? Por ejemplo, establecer claramente el plazo de entrega. ¿Cuánto va a ser? Sabemos que el plazo de entrega se define en principio en días calendario, ¿no? 20 días, 50 días, 45 días. O también la forma de pago, ¿no? Si va a ser un solo pago, si va a ser un pago periódico, ¿no? Todos esos aspectos tienen que estar claramente establecidos en las especificaciones técnicas, términos de referencia, ¿no? Para que quede claro. Una mirada particular, el tema de las otras penalidades.
Las otras penalidades, como ya les había señalado al inicio, bueno, al menos en mi experiencia he visto de que muchas veces no son planteadas correctamente, en el sentido de que no están sujetas a lo que dispone el artículo 163 del reglamento. ¿A qué me refiero? Cuando uno plantea las otras penalidades, la norma, ¿qué señala? El artículo 163 del reglamento te establece ciertos supuestos que debes cumplir. Si yo planteo otras penalidades, esas otras penalidades, primero que nada, tienen que ser distintas a las de mora. ¿Ya? Primero que nada eso. Dos, aparte de ello, tiene que ser razonable, proporcional, congruente y tiene que estar vinculado al objeto de la contratación. ¿Ya? Aparte de ello, estas otras penalidades deben tener sus 3 elementos: supuesto a penalizar, forma de cálculo y procedimiento para verificar ese supuesto a penalizar. Esos 3 elementos tienen que estar claramente definidas, ¿no? Claramente definidas. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo en la presentación un ejemplo de un supuesto a penalizar. Este supuesto a penalizar tiene que ser objetivo. ¿En qué sentido? Que todos los que, o sea, de una lectura sencilla, todos debemos entender de la misma manera qué es lo que se está penalizando, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cuando el personal se dirige con actitud o términos irrespetuosos, ¿no? Entonces, definitivamente este supuesto es muy general, ¿no? Como yo mido, por ejemplo, la actitud irrespetuosa, ¿no? Entonces, esto puede generar complicaciones en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Porque no está planteado objetivamente, ¿no? La forma de cálculo tiene que ser razonable y proporcional, por supuesto que sí. No puede ser una penalidad que afecte el equilibrio económico del contrato. ¿A qué me refiero? Como muchos contratistas dicen, ¿no? Es una penalidad draconiana, dicen, ¿no? Porque prácticamente por un incumplimiento me está cobrando un monto excesivo, ¿no? Y no puede ser así, tiene que ser algo razonable. Algo que permita persuadir a que el contratista pueda ejecutar adecuadamente la prestación. Y el procedimiento es básicamente cómo es que se va a verificar el supuesto a penalizar. Puede ser levantando un acta, puede ser un informe. Ese elemento tiene que estar precisado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el OCE ya ha emitido varias opiniones en el sentido de que si el área usuaria o la entidad no plantea correctamente estas otras penalidades, definitivamente no la vamos a poder aplicar. Y de hecho, esto puede generar no solamente una responsabilidad administrativa, inclusive puede generar una responsabilidad a nivel civil, porque penalidad no cobrada es un monto que no está ingresando a la entidad, ¿no? Entonces, cuando el área usuaria plantea las otras penalidades, pues tiene que sujetarse a lo que señala tanto el artículo 162 como el artículo 163 del reglamento, para evitar cualquier dificultad, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. He tratado de cerrar la parte del primer componente del requerimiento. Nos vamos a quedar en esta parte. Yo sé que es un día sábado, es un poco pesado, seguramente para ustedes también. Entonces, ya hemos llegado a la hora. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quizás ha quedado pendiente? Ya, muy bien. Entiendo que no. Bueno, nuevamente les agradezco. Yo sé que es un sábado y seguramente muchos de ustedes tienen actividades quizás ya programadas. Vamos a tratar de terminar en la hora, es ya las 10:03 de la noche. Nos encontramos la siguiente sesión para poder completar la parte del requerimiento. Creo que esto es importante, por eso he tratado de detallar más o menos cómo se desarrolla el tema del requerimiento dentro del marco de la norma de contratación. Nos falta el segundo componente, que son los requisitos de calificación, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que también es uno de los elementos del requerimiento que está orientado principalmente a medir las capacidades del proveedor. Nos quedamos en este punto. Yo les agradezco su participación. Si no hay más preguntas,
vamos cerrando la sesión. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta adicional? Muy bien. Entonces nos quedamos acá. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Bien, de igual forma. Ok. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.